Aceleración normal y tangencial. Son las componentes intrínsecas de la aceleración instantánea. Vamos a ver cómo las obtenemos. Si partimos de la ecuación anterior, en la que definíamos que la velocidad vector era igual al módulo de la velocidad por el versor tangente, para obtener la aceleración vamos a derivar esta expresión de la velocidad. Respecto del tiempo. Derivada del primer factor, derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo, por el versor tangente más la velocidad por la derivada del versor tangente respecto del tiempo. En este segundo sumando vamos a multiplicar y dividir por diferencial de S, con lo cual vamos a tener derivada de v respecto de t versor tangente más v por la derivada de t respecto de s por la derivada de s respecto de t. Hemos multiplicado y hemos dividido este sumando por diferencial de s. Este cociente es la velocidad otra vez. Luego entonces definimos la derivada de v respecto de t por t, versor tangente, más v cuadrado por la derivada del versor tangente respecto de s. Definimos la aceleración en función de estos dos sumandos. Vamos a ver qué valor tiene la derivada del versor tangente respecto de s, o cociente de diferenciales. Para eso vamos a observar esta figura en la que tenemos el versor tangente en un punto y el versor tangente en otro punto infinitamente próximo al anterior, separado una diferencial de s. La diferencial de s es un infinitésimo, es un incremento que tiende a cero, y así vamos a considerar también la diferencial de t como un infinitésimo del tiempo, que tiende como un incremento infinitesimal del tiempo, la diferencial del ángulo beta, que forman los dos versores tangentes, y sus normales, que tenemos aquí, que por lo tanto será igual, diferencial de beta aquí arriba, diferencial de beta aquí abajo. El arco este que tenemos aquí de la trayectoria, en donde tenemos definidas los dos versores tangentes, lo vamos a considerar como un arco de circunferencia, puesto que como es un incremento de la longitud de la trayectoria infinitesimal, vamos a asimilarlo a un arco de circunferencia, de tal manera que las normales a las tangentes en dos puntos de la circunferencia se cortarán en un punto C, que será el centro teórico de ese arco de circunferencia. Esta distancia lo vamos a definir como el radio de curvatura, de flexión de esta curva, que será igual, naturalmente, en este punto que en este punto, puesto que es el punto de corte de las dos normales a las tangentes. El versor n de t estará dirigido hacia el centro de esa circunferencia, puesto que es ortogonal al versor t. O sea que el versor n es ortogonal al versor tangente, luego estará dirigido hacia el centro. Vamos a ver pues la derivada o el cociente de diferenciales de t respecto de s, a quién es igual. Diferencial de s, por ser asimilado a un arco de circunferencia, será igual al radio
de ese arco de circunferencia por el ángulo en radianes. O sea que diferencial de S, la diferencial de arco, será igual al radio de curvatura ρ sub c por diferencial de beta. Y vamos a ver qué vale la diferencial del versor t. Si yo tengo aquí la diferencial del versor t, que naturalmente es la diferencia entre el versor t, versor de tangente de t más diferencial de t, menos el versor tangente t en el punto correspondiente al instante t. Esta diferencial, la diferencial de t, ¿hacia dónde está dirigida? Pues tiene que estar dirigida también, aunque por cuestiones de dibujo no podemos anular esta distancia, pero en teoría esta diferencial de t se dirige también al centro C. Es ortogonal al versor t. ¿Por qué es ortogonal? Porque la diferencial de t será tangente al arco. Si yo tengo aquí el t, el versor t del tiempo, el instante t, y aquí tengo el versor t del instante t más diferencial de t, el versor t describe un arco de circunferencia, puesto que tiene módulo unidad. Y entonces, diferencial de t será tangente, como es diferencial, es tangente a este mismo arco. Ya vimos que la derivada de un vector de posición, vector de posición que define los puntos de una curva, su derivada es precisamente tangente, la derivada vectorial es tangente a la trayectoria. Pues el diferencial de t naturalmente será tangente a la trayectoria. Luego, si es tangente a la trayectoria, tiene la dirección normal a t. Por eso lo hemos dibujado aquí como n, dirección de diferencial de t tiene la dirección de n, puesto que n es ortogonal con t. N de t es ortogonal con t. Luego, entonces, si tiene la dirección de n, vamos a ver ahora cuánto vale el módulo de diferencial de t. Si el módulo de t es 1 y este ángulo es diferencial de beta, como tengo aquí dibujado, pues el valor de este diferencial de t se asemeja el valor del módulo se asemeja a la longitud de este arco. ¿Y la longitud de este arco qué vale? Pues vale 1 por diferencial de beta, el radio por el ángulo en radianes. Luego el módulo de diferencial de t, voy a dejar esto aquí, el módulo de diferencial de t es igual a 1, que es el radio, por diferencial de beta, que es el ángulo. Luego, si vale 1 por diferencial de beta, diferencial de t es el módulo por el versor n. Luego puedo poner que diferencial de t es diferencial de beta por el versor n. Pues ya tengo tanto la diferencial de s como la diferencial de t. El cociente de las dos diferenciales será igual a diferencial de beta por n, numerador, partido por diferencial de beta por radio de curvatura. Entonces, si eliminamos el diferencial de beta, me queda aquí el valor de la derivada de versor t respecto de s, o el cociente de diferenciales de la diferencial de versor t partido por la diferencial de s. Luego ya voy a
sustituir aquí en esta expresión y me queda que la aceleración A es igual a derivada de v o diferencial de v módulo, no lo olvidemos, respecto de t por el versor tangente más v2 por la derivada del versor t respecto de s, que es n partido por sub c. Luego voy a poner aquí v2 partido por radio de curvatura por n, que es lo que vale la derivada del versor t respecto de s, n partido por sub c, como tengo aquí. Bueno, pues estas dos componentes son lo que llamamos la aceleración tangencial y la aceleración normal. Voy a hacer una aclaración para que no confundamos el ρ sub c, el radio de curvatura, con el ρ de las polares, que define la posición de un punto en polares. Si yo tengo una curva definida en polares por el ρ, distancia del origen O al punto considerado, y el ángulo θ, el ρ sub c, como se ve aquí, no tiene nada que ver, el radio de curvatura no tiene nada que ver con el radio con el ρ, que define la distancia del punto al origen O en polares. Bueno, pues hecha esa aclaración, vamos a ver entonces que las dos componentes que llamamos intrínsecas, porque dependen del punto en cuestión, un punto P, que tiene un versor normal y un versor tangente, son la A sub t, que es la aceleración que llamamos tangencial, y la A sub n, que llamamos la aceleración normal. La componente A sub t, su módulo, es precisamente la derivada de v respecto a t, la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo, de la velocidad dentro de la trayectoria, que es lo que estudiamos anteriormente cuando hablábamos del movimiento sin tener en cuenta la trayectoria, nada más que teniendo en cuenta el movimiento del punto dentro de la trayectoria. O sea que lo que significa la aceleración tangencial es precisamente la variación de la velocidad dentro de la propia trayectoria, que puede ser cualquiera, sea la trayectoria recta o sea curva, sea lo que sea. Sin embargo, la aceleración normal, ¿qué representa? La aceleración normal representa la variación de la velocidad en función del cambio de dirección de esa velocidad. O sea que si no hubiera cambio de dirección, si la trayectoria fuera recta, naturalmente A sub n sería 0. ¿Por qué? Porque el versor tangente siempre coincidiría con la trayectoria. Si coincide con la trayectoria, evidentemente la diferencial es 0. Luego entonces esta componente sería nula. La aceleración tangencial se puede poner también como la derivada segunda de s, naturalmente, respecto de t dos veces por el versor tangente. La derivada de v respecto de t. S es la ley horaria o longitud de camino recorrido a partir de un punto de referencia. Como curiosidad puedo decir que el radio de curvatura, que a veces en las curvas definidas en el espacio radio de curvatura de flexión, que es es complicado de calcular. Se puede calcular a partir de estas definiciones que tenemos aquí de la aceleración normal, porque como la aceleración normal es v2 partido por r sub c, si yo calculo la aceleración en función de la derivada segunda de r respecto de t dos veces, si r lo defino, vamos a poner la r definida en función de las cartesianas.
Voy a borrar esto de aquí. X de t por y más y de t por j más z de t por k. La aceleración total, la total, es la derivada segunda de r respecto de t dos veces. Luego, yo de aquí puedo calcular la a como la x segunda por y más la y segunda por j más la derivada segunda respecto del tiempo por k. La aceleración tangencial es la derivada del módulo de v, como el módulo, como v es x' por y más y' por j más z' por k, son x', y', z' son las primeras derivadas respecto del tiempo y son, pudiéramos decir, la v sub x, la v sub y, la v sub z, la velocidad en dirección del eje x, la velocidad en dirección del eje y y la velocidad en dirección del eje z. Luego la a sub t la puedo calcular, el módulo de v, ¿cuál sería? Esto es v vector. Pues sería la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado. Ese sería el módulo de v. Luego entonces la derivada del módulo de v, que voy a llamar simplemente v, respecto de t, se puede calcular de esta expresión también, derivando. El versor tangente también se puede definir en función de v, puesto que la velocidad vector es tangente a la trayectoria, luego el versor t podemos definirlo como v partido por módulo de v o v partido por v simplemente, también. Luego entonces, al final, como tengo que a sub n, el módulo de a sub n es precisamente v2 partido por ρ sub c, que es igual al módulo de a menos a sub t. A sub n es a menos a sub t. Puedo sustituir a en función de las derivadas segundas, a sub t en función de las derivadas primeras del módulo que tengo aquí. En fin, al final puedo despejar el radio de curvatura de esa expresión, puesto que todo es conocido a partir de r igual a esta expresión en función de las componentes cartesianas. Es un tanto complicado, pero siguiéndolo con calma se puede llegar a calcular el radio de curvatura de flexión, que son expresiones, tiene expresiones en general un tanto complicadas.